ni todo ven a nega por chive chiri y que tener para que maixi junti chabo una hoja chaporo tikik pa kamayar maixi dubixi pa kashansi palabra maravillosa, palabra encantadora. Habren chaporo tikik rin chupari la guachubuj, la payutu, kiniwoka, pa maixi Roma dikaho dikatemer y dikachabur Junti na vek dibuj que es ka sufa ko puchpari no le guardi ka chicken dinamit. Rumirian rika gaslen ich. Hispanori na vek tepsich ri doctora Carmelina Espansay shubih pa kashansich la vida en el sendero del tiempo. Shukonsejab sich. Y dishadai sich yalan y consejab sich. Dobil querer home. Retat na ok shashen waho ni monolek chiro no que shipiriam ustari yotikir ni hatikan hun retal na o hun retal tamaul hun retal samah distikatsin richuak rikabih pakik aslemah de akwala de obohik akwala. La verdad es que escuchar a las tres maestras, docentes, educadoras, como decía acá el disertante, realmente te paraliza el corazón. Digo yo, o sea, ha cambiado el tiempo. Recuerdo cuando hicimos en el 2002, si no recuerdo mal, un festival sobre el tema cachiquel, y decía el licenciado Manuel Salazar, chiquepa da tsetre de japón reritata chofta maya kumur los japón que va a quedar ojere pum de capita de japón la de tunisho acabé o sea, realmente esta persona que también había tenido iniciativas en la sociedad en tema de educación habían dado su aporte, pero al 2002 él miraba todo maravilloso, todo trascendental. Y yo quisiera traer esas palabras del licenciado Manuel Salazar a decirle a ustedes, señoritas, ya me quitaron la palabra porque ya saben a quién voy a anunciar yo, pero hay que oficializarla, ¿no? Realmente escuchar la elocuencia de cada una, realmente lo deja sin palabra a uno. Uno quisiera ser así. Cuando uno escucha a una persona que se desenvuelve bien, describe bien la situación, o sea, es una persona experta en un cierto tema, uno dice, o sea, tenemos que practicar, yo así lo estoy poniendo, hay que seguir practicando, hay que seguir creciendo, está el potencial, yo sé que hay más de ese tipo de capacidades, entonces ustedes ya quisieran regresar a sus aulas, pero a lo que quiero llegar es de que yo así lo veo. Todo lo que han dicho cada una de las personas que han pasado acá y el discurso realmente de las tres, tomémoslo como una cápsula de conocimiento. Cuando lleguemos a nuestra aula, cuando lleguemos un lunes, un mayo, un junio, un agosto, cuando no hayas que hacer, ¿qué fue lo que se dijo? Ana, voy a empezar a investigar qué dijo la pedagoga Montessori. Alguien dijo acá, Pablo Coelho dijo. O sea, sí leen, ese es muy bueno. La verdad es de que nos cuesta un poco. Realmente, ahora la mayoría son lic. Ustedes ya no son profesores, son lic. Me imagino, no me imagino. Sé de que siguen leyendo cuando estuvieron en el PADEP, cuando están en sus cursos de psicología, de pedagogía, e incluso administración educativa. Saquemos lo que aprendimos en ese, no aprendimos lo que nos dijeron y a empezar a desglosar. Como decía un profesor, Marcelo Tian de Tecpan un día, yo sabía que era muy bueno para cuestiones metodológicas, pero cuando me topé estar en el aula, se me paralizaba todo y de verdad no hallaba qué hacer. Pero ¿por qué no pongo en práctica lo que escuché en una capacitación? Y todo fue pan comido, ¿sí? O sea, hay que poner en práctica. Bien, entonces tengo el honor de anunciar que la madrina del magisterio, ¿por qué no le da un aplauso? Que ya saben quién es, ¿verdad?
del magisterio, o sea, el primer lugar según nuestra valoración, es la profesora Karen Germina Alonso Gómez. Fuertes aplausos, por favor, pónganse de pie.